En los años posteriores a la guerra, el mundo siguió adelante. Al menos eso es lo que la gente se decía a sí misma. Las ciudades se reconstruyeron, los gobiernos se reestructuraron y la paz se convirtió en una esperanza desesperada. Pero las cicatrices permanecían bajo la superficie. Algunas heridas nunca se cerraron. Por eso se contrató a nuestro equipo, para escarbar en una de esas cicatrices y asegurarse de que nada se desangrara. Era finales de los años 50 cuando recibimos la llamada. Se había descubierto un búnker en los Alpes bávaros, enterrado bajo capas de roca y nieve. Oficialmente, era un cuartel general nazi abandonado. Extraoficialmente, era algo más. La organización internacional que nos reunió no nos dio muchos datos, solo rumores. Susurros de experimentos ocultos, cámaras ocultas y un proyecto fallido diseñado para remodelar el mundo. Querían que investigásemos en silencio, lejos de la prensa y de la creciente paranoia de la Guerra Fría. Éramos una mezcla de arqueólogos, ingenieros y científicos, con especialidades, de las que nadie quería hablar abiertamente. Yo era el historiador del grupo, encargado de reconstruir lo que había ocurrido en aquel oscuro lugar. No nos advirtieron de lo que encontraríamos. Llegamos a Baviera una fría mañana de noviembre. Las montañas se alzaban sobre nosotros como gigantes, sus picos nítidos contra el cielo gris. Los lugareños se negaron a guiarnos hasta el lugar. Murmuraban maldiciones y fantasmas, luces extrañas y voces en el viento. Un anciano escupió al suelo cuando mencioné el búnker, llamándolo Castillo Negro. Cuando por fin llegamos a la entrada, comprendí su miedo. Las puertas de acero del búnker eran enormes y estaban semienterradas en la ladera rocosa. El óxido salpicaba su superficie como si fuera sangre, y en el metal había grabados símbolos extraños, líneas y espirales que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. Forzamos las puertas con herramientas hidráulicas y el aire que salió era denso y frío, como un soplo de la tumba. Dentro, la oscuridad parecía viva, tragándose los haces de nuestras linternas. Sentí entonces la primera punzada de inquietud, una voz tranquila en el fondo de mi mente que me decía que diera marcha atrás. Pero no lo hicimos, no podíamos. Las primeras salas estaban vacías. Solo hileras de mesas y sillas oxidadas, esparcidas como los restos de una guerra olvidada. Mapas y papeles desparramados por el suelo, descoloridos y quebradizos. Algunos mostraban planos de armas y movimientos de tropas, el tipo de cosas que yo esperaba. Pero otros eran diferentes. Un mapa no tenía bordes, solo líneas que salían de un punto central, un símbolo dentado garabateado sobre los Alpes. Debajo de él, alguien había escrito una sola palabra: Tor, puerta. Llamé a uno de los investigadores, un lingüista llamado Carter. Se quedó mirando el mapa durante un largo rato antes de negar con la cabeza. No es alemán, dijo. No del todo. Seguimos avanzando, adentrándonos en el complejo. El aire se volvía más pesado a cada paso. El olor a podrido se hacía más denso. Encontramos laboratorios llenos de cristales rotos y máquinas oxidadas, cuya finalidad era un misterio. En algunas salas había hileras de estanterías llenas de frascos cuyo contenido se había convertido en lodo negro. Otras tenían extrañas marcas grabadas en las paredes, símbolos que parecían cambiar cuando los miraba demasiado tiempo. Entonces encontramos el dispositivo. Estaba en el centro de una cámara circular, sobre un soporte metálico como un trofeo obsceno. A primera vista, parecía una bomba de relojería, un objeto ovalado con cables y diales, lo bastante pequeño como para sostenerlo con las manos. Pero el material no era metal ni plástico. Era liso y oscuro, como la obsidiana, y palpitaba débilmente bajo la luz. Nuestro ingeniero jefe, un hombre tranquilo llamado Grayson, se acercó con cautela. «Esto no es nuestro», murmuró, más para sí mismo que para nadie. «Es imposible que tuviéramos esta tecnología en los años 40. Cuando lo tocó, las luces del búnker parpadearon. Un zumbido bajo llenó el aire, vibrando a través del suelo.
Todos nos quedamos inmóviles, esperando que ocurriera algo. Pero el zumbido se desvaneció y las luces se estabilizaron. Grayson dio un paso atrás, con el rostro pálido. «Tenemos que dejar esto en paz», dijo, pero nadie le hizo caso. Seguimos adelante. Ninguno de nosotros quería admitirlo, pero algo que no podíamos explicar nos atraía hacia el interior del búnker. No era curiosidad, al menos no del todo. Era como si el propio lugar tirara de nosotros, tirando de algún hilo invisible enterrado en nuestras mentes. Cada paso parecía más pesado que el anterior, el aire más frío, más denso, hasta que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. Los pasillos giraban y giraban, dividiéndose en salas que parecían no servir para nada. Una de ellas tenía las paredes cubiertas de símbolos garabateados, algunos con tiza y otros grabados a fuego en el hormigón. En otra había una mesa rodeada de sillas, todas volcadas como si las personas que se sentaban allí hubieran huido despavoridas. Había papeles esparcidos por todas partes, cubiertos de diagramas de cosas que no tenían sentido. Círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban y formas que parecían imitar el dispositivo que habíamos encontrado antes. Cuanto más nos adentrábamos, peor era la situación. Las luces se oscurecían y parpadeaban a intervalos irregulares. Las sombras se alargaban de forma antinatural y persistían incluso cuando volvía la luz. Y entonces llegaron los susurros. Al principio pensé que era solo el viento, un truco de la corriente de aire que se movía por los pasillos, pero el sonido se hizo más claro, formando palabras que no podía entender. Parecían proceder de las paredes, resonaban suavemente y se desvanecían antes de que pudiera concentrarme en ellas. Miré a Carter, esperando que me tranquilizara, pero su rostro estaba pálido y sus ojos se desviaban hacia todas las sombras. «Tú también lo oyes», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí y él murmuró algo en voz baja. Una oración, tal vez. Nos reagrupamos en una cámara más grande, que claramente había sido un punto focal para cualquier trabajo que se hubiera hecho aquí. Un enorme mural dominaba la pared del fondo, con la superficie agrietada y descolorida, pero con detalles horribles. Mostraba una figura envuelta en sombras, de pie ante una multitud de personas arrodilladas. De las manos extendidas de la figura irradiaban líneas que fluían hacia las cabezas inclinadas como corrientes de luz o cadenas. Debajo del mural había una sola palabra, pintada con trazos gruesos y dentados: Beschwörung, invocación. Grayson trató de mantenernos concentrados, señalando unas puertas cerradas al fondo de la cámara. «Vamos a comprobarlas», dijo. Su voz vacilaba, pero intentaba mantenernos centrados, fingiendo que seguíamos siendo simples científicos en una expedición. La primera puerta se abrió fácilmente, revelando lo que parecía un almacén. En las paredes había estanterías metálicas, la mayoría vacías, pero en un rincón encontramos una pila de viejos pergaminos atados con una cuerda. Carter lo desató con cuidado, con las manos temblorosas, y empezó a hojear las páginas. Se le cortó la respiración. «Son instrucciones», dijo. «Rituales». Intentaban abrir algo. «¿Qué clase de algo?», Grayson preguntó, pero Carter no respondió. Se limitó a seguir leyendo, con el rostro cada vez más pálido a cada página. La segunda puerta era diferente. Era de acero reforzado, sin bisagras ni picaporte visibles. Su superficie estaba cubierta de símbolos, grabados tan profundamente en el metal que parecían brillar tenuemente a la luz parpadeante. Grayson la inspeccionó de cerca, pasando las manos por la superficie. «Esto no es solo una puerta», dijo. «Es un sello. Algo estaba destinado a quedarse aquí». Mientras hablaba, los susurros se hacían más fuertes. Llenaban la habitación, se superponían. Su tono subía y bajaba como un cántico siniestro. El aire se sentía electrificado, zumbando con energía, y entonces se apagaron las luces. Por un momento, no hubo nada más que oscuridad
y el sonido de nuestra propia respiración de pánico. Entonces se encendieron las luces de emergencia y la sala se tiñó de un tenue resplandor rojo. Me giré para contar a nuestro grupo, pero faltaba uno de nosotros. «¿Dónde está Anton?», susurró alguien. Anton era uno de los ingenieros, tranquilo pero fiable. Hacía unos minutos que estaba junto al mural, pero ahora había desaparecido. Sus herramientas estaban esparcidas por el suelo, pero no había rastro de él. Le llamamos por su nombre. Nuestras voces resonaron por los pasillos, pero la única respuesta fueron los susurros. Ahora sonaban más cerca, rodeándonos, burlándose de nosotros. Grayson recogió sus herramientas y se acercó a la puerta de acero, con la mandíbula tiesa y decidida. «Si Anton está al otro lado de esta cosa», dijo, «lo traeremos de vuelta». No esperó respuesta. Se puso a trabajar en la puerta, con sus herramientas repiqueteando contra el acero, mientras el resto de nosotros nos acurrucábamos juntos, con nuestras linternas barriendo la habitación. Las sombras parecían moverse por sí solas, parpadeando justo fuera de los bordes de la luz. Y entonces, las herramientas de Grayson se detuvieron. La puerta de acero gimió, moviéndose ligeramente, y un débil resplandor se filtró por las rendijas. La puerta de acero se abrió con un gemido que reverberó por todo el búnker. Un sonido grave y lastimero, como si la propia tierra protestara. El resplandor detrás de la puerta se hizo más intenso y se extendió por la cámara con un tono enfermizo y antinatural. No era luz, no realmente. Era más bien la ausencia de oscuridad, un vacío que retorcía todo lo que tocaba. Grayson dio un paso atrás, con el rostro pálido, y por un momento nadie se movió. Entonces, los susurros se intensificaron, más fuertes que antes, llenando nuestros oídos con un lenguaje que no podíamos entender. Aferré con fuerza la linterna, el frío metal resbaladizo por el sudor, y me obligué a acercarme. Más allá de la puerta había un pasillo distinto a todo lo que habíamos visto en el búnker. Las paredes no eran de hormigón, sino de piedra negra lisa, grabada con símbolos que palpitaban débilmente. El aire era más pesado aquí, cargado de una energía que me erizó la piel. Al final del pasillo había un único objeto, un pedestal, y sobre él otro dispositivo, idéntico al que habíamos encontrado antes, pero más grande, más elaborado. Su superficie brillaba como un líquido, reflejando formas que no correspondían. «No deberíamos estar aquí», susurró Carter, con voz temblorosa. Le temblaban las manos mientras agarraba el pergamino, con los bordes arrugados bajo los dedos. «Esto no es solo un búnker, es una cámara de invocación». Grayson le ignoró, con la mirada fija en el dispositivo. Se dirigió hacia él, pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, las luces volvieron a parpadear. Los susurros se hicieron más fuertes, superpuestos, y el aire a nuestro alrededor pareció vibrar. Sentí que algo me rozaba, frío e intangible, como un soplo de otro mundo. «¡Alto!», gritó Carter, con la voz entrecortada. Agarró a Grayson por el brazo y tiró de él hacia atrás. «No lo entiendes. Intentaban abrir una puerta, de hacer pasar algo». Grayson dudó, pero solo un momento. «Si no terminaron», dijo. «Entonces no está abierta. Fracasó lo que intentaban hacer. Tenemos que asegurar este lugar e informar». Pero yo no estaba tan seguro. Los susurros no eran ruidos aleatorios. Eran deliberados, concentrados, y se estaban metiendo en mi cabeza. Podía sentirlos sondeando, escarbando en mis pensamientos, en mis miedos. Era como si el propio búnker estuviera vivo, observándonos, esperando. Seguimos adelante, aunque todos mis instintos me pedían a gritos que diera marcha atrás. El pasillo se alargaba más de lo debido, el pedestal siempre fuera de nuestro alcance por mucho que camináramos. Los susurros cambiaron, formando palabras que casi reconocí. Mi nombre, mis secretos, mis dudas. Carter se detuvo de repente, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Has oído eso?»,
susurró. ¿Oír qué?, preguntó Grayson, con la voz tensa. Carter no contestó. Se quedó mirando por el pasillo, con la linterna temblándole en la mano. «Hay algo aquí», dijo finalmente. «Algo nos observa». Pasé la linterna por las paredes, pero no había nada, solo los símbolos, palpitando débilmente en aquel resplandor enfermizo. Pero la sensación era innegable. El aire era denso, una presencia que nos oprimía como un peso. Entonces, justo cuando llegamos al pedestal, las luces volvieron a apagarse. Esta vez no volvieron a encenderse. Estábamos sumidos en la oscuridad y la única luz provenía del débil resplandor del dispositivo. Pulsaba suavemente, proyectando sombras extrañas y cambiantes por el pasillo. Oí que alguien respiraba con dificultad. Grayson, pensé. Y luego un gruñido bajo y gutural resonó desde algún lugar más adelante. «¿Quién es?», preguntó Grayson con voz temblorosa. Giró la linterna, pero no se encendió. Ninguna de las nuestras lo hacía. La oscuridad se lo tragó todo, dejando solo el resplandor del dispositivo y el sonido de los susurros, que ahora se convertían en un rugido ensordecedor. Entonces llegó el grito. Era Carter. En un momento estaba a mi lado, y al siguiente había desaparecido. Su grito se desvanecía en las sombras. Me volví, iluminando el vacío con mi inútil linterna, pero no había nada, ni rastro de él, ni sonido, solo el opresivo silencio que siguió. Grayson maldijo en voz baja, con el rostro pálido en la penumbra. «Tenemos que irnos», dijo, su voz apenas audible por encima de los latidos de mi propio corazón. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Pero el pasillo no volvía por donde habíamos venido. La puerta de acero había desaparecido, sustituida por una piedra negra y lisa que se extendía sin fin hacia las sombras. El búnker estaba cambiando, cerrándose a nuestro alrededor. ¿Y los susurros? Se reían. El búnker había cambiado. Ya no estábamos en el mismo lugar, al menos no físicamente. Las paredes negras y lisas parecían retorcerse y curvarse de formas que desafiaban la lógica. Cada paso que dábamos nos devolvía el eco, distorsionado, como si el sonido se moviera a través de un vasto espacio hueco. Grayson seguía mirando detrás de nosotros, con los nudillos blancos mientras agarraba la linterna, aunque hacía tiempo que había dejado de funcionar. Carter se había ido, Anton se había ido, y ahora parecía que nos acechaban. De vez en cuando me parecía ver movimiento por el rabillo del ojo, sombras que se deslizaban por los bordes del pasillo. Pero cuando me volvía, no había nada, solo la interminable piedra negra y el débil resplandor pulsante del dispositivo que teníamos detrás. «Tenemos que permanecer juntos», murmuró Grayson, con voz tensa. «No separarnos, no detenernos». Asentí, aunque las palabras me parecieron huecas. Los susurros habían vuelto, más suaves ahora, pero más insidiosos. Ya no resonaban. Venían de dentro de mi cabeza, enhebrándose en mis pensamientos como veneno. Susurraban mis miedos, mis remordimientos, mis fracasos. Y cada vez eran más fuertes. Llegamos a otra cámara, más grande que las anteriores. El techo se arqueaba a una altura imposible, desapareciendo en la oscuridad, y las paredes estaban cubiertas de enormes símbolos que brillaban débilmente como ascuas. En el centro de la sala había un arco de piedra de unos 6 metros de altura, con los bordes tallados con los mismos símbolos que adornaban la puerta de acero. El pedestal y el artefacto también estaban allí, justo delante del arco. Los susurros aumentaron cuando entramos, hasta alcanzar un crescendo que me hizo palpitar la cabeza. Me llevé las manos a las sienes, intentando bloquearlos, pero fue inútil. No venían de fuera. Ahora estaban dentro de mí, retorciendo mis pensamientos, haciéndome ver cosas que no podían ser reales. Grayson se acercó cautelosamente al pedestal, con el rostro pálido y desencajado. «Esto es», dijo, su voz apenas audible por encima de los susurros.
Esto es lo que intentaban abrir. El arco palpitaba débilmente. Su superficie brillaba como ondas de calor. No era solo una estructura. Estaba vivo. Vibraba con una energía que me erizaba la piel. Sentí que tiraba de mí. Una gravedad que no era física, sino mental, emocional. Quería que me acercara, que la tocara, que me entregara a ella. Y por un momento, casi lo hice. Grayson me sacó de mis casillas, me agarró del brazo y me hizo retroceder. «No lo hagas», dijo, con voz cortante. «Sea lo que sea, no es para nosotros». Pero los susurros habían cambiado. Ya no eran solo ruido, eran voces, claras y distintas, que hablaban en un idioma que yo no entendía. Y sin embargo, de alguna manera, yo sabía lo que estaban diciendo. «Ábrelo, completa lo que has empezado, llevarlo a cabo». Grayson ya estaba inspeccionando el dispositivo. Sus manos temblaban mientras trazaba los extraños patrones de su superficie. «Esta es la llave», dijo. «Estaban usando esto para activar la puerta». «Entonces lo destruimos», dije, aunque mi voz sonaba distante, incluso para mí. «No podemos dejar que se abra». Grayson vaciló. Sus ojos se movían entre el dispositivo y el arco. «¿Y si es demasiado tarde?», susurró. «¿Y si al destruirlo se libera lo que hay al otro lado?». Aquel pensamiento me revolvió el estómago. Los susurros parecían reírse, burlándose de nosotros, como si supieran lo desesperados que estábamos. Y entonces, sin previo aviso, el suelo bajo nosotros tembló. El arco empezó a latir y su brillo se intensificó. El aire a su alrededor onduló, distorsionando el espacio como un espejismo. Sentí una presión creciente, un peso que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. Grayson se apartó del pedestal con el rostro pálido. «Se está abriendo», dijo, con voz apenas audible. Los murmullos se hicieron más fuertes, superponiéndose en una cacofonía de voces. Los símbolos de las paredes cobraron vida, su luz cegadora, y el arco empezó a zumbar, un sonido profundo y resonante que me hizo vibrar hasta los huesos. Y entonces lo oímos. Un rugido resonó en el arco, grave y gutural, como el sonido de una montaña que gime bajo su propio peso. El resplandor del arco cambió, y por un breve instante vi algo enorme e imposiblemente antiguo, presionando contra el otro lado. Su forma era indistinta, envuelta en sombras, pero sus ojos ardían como el fuego, mirándome directamente. Los susurros se convirtieron en gritos y me di cuenta de que no eran voces, eran pensamientos. Sus pensamientos. No nos estaba llamando, nos estaba exigiendo. «Dejadme pasar». La cosa del otro lado del arco empujó con más fuerza y el aire onduló violentamente, deformando la habitación que nos rodeaba. Los símbolos de las paredes se iluminaron y proyectaron sombras retorcidas que parecían arrastrarse y retorcerse. Los susurros eran ahora ensordecedores, golpeándome el cráneo como una tormenta de voces que luchan por el control. Grayson se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza, con el rostro pálido como la muerte. «Tenemos que cerrarlo», se atragantó, su voz apenas audible por encima del rugido. «No podemos dejarlo pasar». Quería correr. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y huyera, pero la habitación estaba viva. Se movía, se replegaba sobre sí misma. No había salida. Solo el arco, el dispositivo y la cosa que se abría paso en nuestro mundo. Grayson se abalanzó sobre el artefacto y sus manos temblorosas intentaron arrancarlo del pedestal. Pero en cuanto lo tocó, surgieron los susurros y se quedó inmóvil, con el cuerpo rígido. Sus ojos se abrieron de par en par y vi algo en ellos, algo extraño, algo inmenso. Abrió la boca, pero el sonido que emitió no era humano. Era un gruñido gutural, inhumano, mezclado con voces que no le pertenecían. «¡Grayson!», grité, pero no respondió. Se quedó allí,
agarrando el dispositivo, mientras el arco se iluminaba. La cosa del otro lado apretó con más fuerza, y su forma se hizo más nítida. Una masa de miembros retorcidos y ojos brillantes, demasiado grande e incorrecta para existir. Y entonces, Grayson se volvió hacia mí. Tenía el rostro inexpresivo, los ojos vacíos, pero movía la boca, formando palabras que no eran suyas. «La puerta se abrirá. No puedes impedirlo». Retrocedí, con el corazón palpitante, pero no tenía a dónde ir. La habitación se derrumbaba a nuestro alrededor. Las paredes se doblaban y retorcían. El suelo crujía bajo mis pies. El cuerpo de Grayson se convulsionó y cayó de rodillas, con el artefacto entre las manos. Un sonido bajo y gutural escapó de su garganta, y me di cuenta con horror de que se estaba riendo. «Grayson, para», grité, pero era demasiado tarde. El artefacto se encendió. Su superficie brilló con una luz antinatural, y el arco estalló en resplandor. El rugido del otro lado se convirtió en una cacofonía ensordecedora, y lo que había más allá de la puerta empezó a abrirse paso. Sus miembros fueron los primeros en emerger, enormes y serpentinos, cubiertos de escamas negras y dentadas, que brillaban como el aceite. El aire se volvió más frío, cargado del hedor de la descomposición, y sus ojos aparecieron, dos orbes ardientes de fuego que irradiaban malicia. Los susurros de mi cabeza se convirtieron en gritos, palabras de desesperación y agonía, como si desgarraran las voces de innumerables almas. Grayson se desplomó, con el cuerpo inerte, pero el artefacto permaneció activo, latiendo al compás del arco. La cosa, fuera lo que fuera, estaba a punto de atravesarlo. Su enorme forma se retorcía y se desparramaba por nuestro mundo como una sombra que consumiera la luz. Miré el dispositivo y luego el arco. La conexión estaba clara. El dispositivo era la llave, lo que mantenía la puerta abierta. Si lo destruía, tal vez, solo tal vez, podría detener esto, pero sabía el precio. Los susurros cambiaron de tono, se volvieron casi suplicantes. Ahora me hablaban directamente, prometiéndome cosas que no podía ignorar. «Déjalo venir, vivirás, gobernarás». Era mentira. Sabía que era mentira, pero la tentación era abrumadora. Pensé en Carter, Anton, Grayson. Se habían ido, consumidos por este lugar, por la cosa que habían desatado. Y yo era la siguiente. Me temblaba la mano al coger el dispositivo. El aire a su alrededor ardía de frío, helándome la piel, pero no me detuve. La cosa del otro lado del arco rugió. Su voz sacudió la habitación, y por un momento dudé. «Destrúyelo y morirás», susurraron los susurros. «Déjalo y vivirás». No les creí. No podía. Con todas las fuerzas que me quedaban, golpeé el dispositivo contra el pedestal. Se quebró, el resplandor parpadeó y el rugido del arco se hizo más fuerte, más frenético. Volví a golpearlo una y otra vez, hasta que el artefacto se hizo añicos en mis manos. El efecto fue inmediato. El arco ardió una última vez, un destello cegador de luz que incendió la habitación. La cosa que había más allá gritó, un sonido tan horrible que me hizo sangrar los oídos, y luego desapareció, arrastrada de nuevo al vacío. Los susurros cesaron. La habitación quedó en silencio. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento. El arco estaba oscuro, su superficie agrietada y sin vida. Los símbolos de las paredes se habían desvanecido, su luz se había extinguido. El búnker estaba en silencio, como si el propio lugar hubiera muerto, pero no estaba solo. El silencio no duró. Un sonido bajo y gutural resonó en la cámara, suave al principio y más fuerte después. Me giré, con el corazón encogido, y vi el cuerpo de Grayson. Ahora estaba de pie, aunque sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales. Sus ojos ardían con el mismo fuego que había visto en la cosa al otro lado de la puerta. «Deberías haberlo dejado pasar», dijo, aunque la voz no era la suya. «Ahora nos perteneces.
Antes de que pudiera reaccionar, la habitación empezó a derrumbarse. Las paredes se desmoronaron, el techo se derrumbó, y lo último que vi fueron los ojos ardientes de Grayson, mirándome fijamente mientras la oscuridad nos consumía a los dos.